Todo el dinero es mío. Mi hijo sonrió mientras firmaba los papeles de mi herencia, creyendo que se había vuelto millonario de la noche a la mañana. Ahí estaba yo, acostado en mi cama fingiendo estar al borde de la muerte, viendo cómo la codicia brillaba en sus ojos como monedas de oro. 78 años de vida me han enseñado que el dinero revela el verdadero carácter de las personas, y mi hijo acababa de mostrarme el suyo. Lo que él no sabía es que había firmado algo más que una herencia, había firmado su propia lección de humildad que lo perseguiría por el resto de su vida. Mi nombre es don Macedonio Herrera, vengo de Valle de Bravo, y esta es la historia de cómo mi hijo descubrió que el dinero fácil siempre tiene un precio, y ese precio lo cambiaría para siempre. Antes de contarte cómo logré darle la lección más grande de su vida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ver a un hijo perderse en la codicia, porque lo que pasó después de esa firma cambió nuestra familia para siempre. Todo comenzó 3 meses antes, cuando decidí fingir que estaba muriendo. Sí, así como lo escuchas. A mis 78 años, con la salud de un toro y la astucia de un zorro, me metí en esa cama y comencé el teatro más importante de mi vida. Pero antes de contarte cómo ejecuté esta actuación, necesitas entender por qué llegué a este extremo. Roberto, mi único hijo, había cambiado tanto que ya no lo reconocía. El niño que una vez me esperaba en la puerta de la carpintería con los ojos brillantes, preguntándome si podía ayudarme a lijar la madera, ahora era un hombre de 42 años que solo me llamaba cuando tenía problemas de dinero. Papá, necesito que me prestes para el enganche del carro. Papá, mi esposa quiere remodelar la cocina. Papá, los niños necesitan uniformes nuevos. Siempre papá esto, papá aquello, pero nunca un ¿cómo estás, papá? ¿O necesitas algo, papá? Un martes por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina de mi casa en Valle de Bravo, mirando por la ventana hacia las montañas que había contemplado durante décadas, tomé la decisión. Mañana empiezo a morirme, me dije a mí mismo, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. La preparación fue meticulosa. Primero llamé a mi compadre Aurelio, que trabajó conmigo en la carpintería durante 30 años. Oye, compadre, le dije, necesito que me hagas un favor muy especial, pero tienes que guardar el secreto. Cuando le expliqué mi plan, se rió tanto que casi se atraganta con su cerveza. Don Macedonio, usted está más loco que una cabra, pero ese muchacho se lo merece. También contraté a doña Carmen, la enfermera jubilada que vive 3 casas abajo. Mire, doña Carmen, le dije mostrándole un sobre con 5.000 pesos, necesito que me enseñe a actuar como un enfermo terminal. Usted que ha visto de todo en el hospital, sabe cómo se comporta alguien que se está muriendo. Ella me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han visto mucho sufrimiento y sonrió. Ese hijo suyo otra vez lo está desplumando, ¿verdad? No tuve que responder. Ella sabía. El primer día de mi enfermedad llamé a Roberto con voz temblorosa. «Mijo, ven acá», le dije, «el doctor dice que me quedan pocas semanas. Algo en el corazón, ya sabes, la edad». Deberías haber visto cómo cambió su tono de voz inmediatamente. «¿Qué? Papá, no me digas eso. Ya voy para allá». Colgó el teléfono tan rápido que probablemente ni se despidió de su jefe. Cuando llegó a mi casa esa tarde, yo ya estaba perfectamente posicionado en mi cama, con la cara pálida gracias a un poco de talco que doña Carmen me había enseñado a aplicar, respirando de manera laboriosa como me había indicado. «Papá, ¿cómo te sientes?», me preguntó, pero yo podía ver en sus ojos esa mezcla entre preocupación fingida y emoción mal disimulada. La codicia tiene un brillo muy particular, como el de las monedas cuando les da la luz. Durante las siguientes semanas perfeccioné mi actuación. Me quejaba del dolor en el pecho, suspiraba profundamente como si cada respiración fuera un esfuerzo sobrehumano, dejé de afeitarme para verme más enfermo y débil. Incluso bajé de peso comiendo menos y caminando por las mañanas cuando Roberto no estaba cerca. «Ay, mijo», le decía cuando me visitaba, «ya siento que San Pedro me está llamando». Y él, «ay, mi hijo», cada día se volvía más atento, más cariñoso, pero yo sabía que no era por amor. Era por los terrenos que había comprado durante décadas, por la carpintería que había construido desde cero, por los ahorros que creía que le iba a heredar. Cada «te amo, papá» que salía de su boca sonaba como el tintineo de monedas cayendo en una alcancía. La codicia estaba transformando a mi hijo en alguien que yo ya no reconocía,
pero estaba a punto de darle la medicina exacta que necesitaba. Para entender la magnitud de lo que había planeado, necesitas conocer realmente quién se había convertido Roberto a lo largo de los años, porque no siempre fue así. Cuando era niño, ese muchacho tenía el corazón más noble de todo Valle de Bravo. Se despertaba temprano los sábados solo para acompañarme a la carpintería, me pasaba las herramientas con cuidado, como si fueran tesoros, y siempre preguntaba: «Papá, ¿cuándo me vas a enseñar a hacer una mesa como tú?». Pero algo cambió cuando se casó con Esperanza, una mujer que venía de la capital con ideas muy grandes y bolsillos muy vacíos. «Roberto», le decía yo cuando empezaron a salir, «esa muchacha te va a cambiar», pero él estaba enamorado y no me hizo caso. Y vaya que tenía razón. Poco a poco, mi hijo se fue llenando de necesidades que antes no tenía. Ya no le bastaba su trabajo como empleado en la presidencia municipal, ahora necesitaba un carro más nuevo, una casa más grande, ropa de marca, vacaciones caras. «Es que hay que vivir bien, papá», me decía cuando yo le preguntaba por qué gastaba tanto. «Ya no estamos en los tiempos cuando tú eras joven». Como si vivir bien significara solo tener cosas caras. Durante esas semanas de mi falsa agonía, pude observar de cerca cómo operaba la mente de mi hijo codicioso. Cada vez que me visitaba, sus ojos recorrían mi casa como un tasador, calculando el valor de cada mueble, cada adorno, cada rincón. «Papá, ¿ya pensaste en hacer un testamento?», me preguntó una tarde con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Es importante que tengas todo en orden, por si acaso». «Por si acaso», decía, como si estuviera hablando del clima. Lo veía tomar notas mentales de todo: la televisión nueva que había comprado el año pasado, los terrenos que había adquirido en las afueras del pueblo, incluso contaba cuántas botellas de tequila bueno tenía en la alacena. Un día lo cacé midiendo mi recámara con los ojos, seguramente pensando cómo la convertiría en algo más útil cuando yo ya no estuviera. «¿Qué haces, mijo?», le pregunté. «Nada, papá, solo pensaba que necesitas mejor ventilación aquí». Mentiroso. Estaba pensando en cómo remodelaría mi casa cuando fuera su casa. Pero lo que más me dolía era cómo trataba a su esposa e hijos cuando venían a visitarme. «Apúrense», les decía, «el abuelo está muy enfermo y necesita descansar». «Enfermo», decía, pero yo lo veía contar los minutos de cada visita como si fueran horas de trabajo obligatorio. Sus propios hijos, mis nietos, apenas podían hablarme porque los apuraba constantemente. «Ya vámonos, ya estuvimos suficiente tiempo aquí». Suficiente tiempo con su padre moribundo. Ese era Roberto ahora, un hombre que había cambiado el amor por el dinero, la paciencia por la prisa, la familia por la herencia. Pero él no sabía que su padre, aunque estuviera fingiendo estar en su lecho de muerte, seguía siendo el mismo hombre astuto que había construido un patrimonio desde cero trabajando con sus manos. Y ese hombre estaba a punto de enseñarle una lección que jamás olvidaría. Una tarde de jueves, cuando ya llevaba 6 semanas fingiendo mi agonía, decidí que era hora de mostrarle a Roberto exactamente qué estaba en juego, porque un buen pescador siempre debe enseñar el anzuelo antes de que el pez muerda. «Mijo», le dije con voz débil mientras él acomodaba mis almohadas, «necesito mostrarte algo importante antes de que sea demasiado tarde». Vi cómo sus ojos se iluminaron inmediatamente, como faros en la oscuridad. Lo guié hasta mi escritorio de roble, ese mismo escritorio donde había planificado cada inversión de mi vida, y con manos temblorosas saqué una carpeta que había preparado especialmente para este momento. «¿Ves esto, Roberto?», le dije mostrándole los documentos que había organizado meticulosamente. «Toda mi vida trabajé para esto, y ahora todo va a ser tuyo». Primero le mostré las escrituras de los 5 terrenos que había comprado a lo largo de los años en diferentes partes de Valle de Bravo. «Este de aquí», le expliqué señalando el mapa, «lo compré cuando tú tenías 15 años. Ahora vale más de 2 millones de pesos porque van a construir un centro comercial». Sus ojos se agrandaron como platos. Luego saqué los documentos de la carpintería, no solo el negocio, sino también la maquinaria, las herramientas, todo el inventario. «La carpintería», le dije, «genera 150.000 pesos mensuales desde que metí las máquinas nuevas. Pura ganancia, mijo». Lo vi hacer cálculos mentales, multiplicando cifras en su cabeza como una calculadora humana. Después llegó la joya de la corona, los certificados de depósito bancarios. «¿Recuerdas cuando me preguntabas por qué nunca gastaba dinero en tonterías?»,
le dije mientras le mostraba el saldo de mi cuenta principal. 800.000 pesos aquí, 400.000 en esta otra cuenta y 200.000 más en inversiones. Su respiración se aceleró visiblemente. Papá, me dijo con una voz que jamás le había escuchado, una mezcla entre emoción e incredulidad, yo no sabía que tenías tanto dinero. Por supuesto que no sabía. Durante años me había visto como el carpintero humilde que usaba la misma ropa de trabajo, que manejaba la misma camioneta vieja, que comía en los mismos lugares baratos de siempre. Nunca supo que cada peso que no gastaba en lujos lo invertía en el futuro. Pero eso no es todo, continué, porque quería asegurarme de que el anzuelo estuviera bien puesto. Le mostré las pólizas de seguros de vida, 3 diferentes, cada una por cantidades importantes. Cuando yo me muera, le expliqué con la voz más débil que pude fingir, vas a recibir otros 500.000 pesos de seguros. Vi cómo hacía la suma total en su mente, más de 3 millones de pesos. Para un hombre que ganaba 12.000 pesos mensuales en la presidencia municipal, era como ganarse la lotería. Y la casa, agregué como si fuera una ocurrencia tardía, esta casa que construí con mis propias manos, donde tú creciste, ahora vale otros 500.000 pesos por la ubicación. Durante los siguientes días después de esa revelación, Roberto cambió completamente. Ya no fingía preocupación por mi salud, ahora fingía cariño por mi dinero. Llegaba más temprano a visitarme, se quedaba más tiempo, incluso trajo a sus hijos un par de veces, pero yo sabía que era solo teatro. Papá, ¿necesitas algo? ¿Te traigo alguna medicina especial? ¿Quieres que contrate una enfermera particular? Todo cuidados que costaban dinero, porque en su mente ya había gastado mi herencia antes de recibirla. Lo escuché hablando por teléfono con Esperanza desde el patio. Sí, mi amor, es más dinero del que pensábamos. Podemos comprar la casa nueva que querías, cambiar el carro, hasta mandar a los niños a escuela privada. Hablaba de mis ahorros como si ya fueran suyos, como si yo ya estuviera bajo tierra. Pero lo que Roberto no sabía es que un hombre que había construido una fortuna desde cero, trabajando con sus manos callosas y su mente astuta, siempre tiene una carta guardada bajo la manga. Y esa carta estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Pero para que entiendas realmente por qué llegué a estos extremos, necesito contarte cómo mi hijo se transformó de ese niño noble que era en el demonio codicioso que había frente a mí, porque esta historia no comenzó con mi falsa agonía, sino muchos años atrás, cuando Roberto empezó a cambiar poco a poco, como la pintura que se descarapela de una pared, tan despacio que no te das cuenta hasta que ya no queda nada del color original. Todo empezó cuando Roberto cumplió 25 años y consiguió su primer trabajo importante en la presidencia municipal. Llegó a casa ese día inflado como un pavo real, diciendo que ahora era funcionario público y que tenía que cuidar su imagen. «Papá», me dijo esa noche durante la cena, «ya no puedo andar en tu camioneta vieja. ¿Qué van a pensar mis compañeros de trabajo?» Esa fue la primera señal, pero yo pensé que era solo la emoción del muchacho por su nuevo empleo. Le presté dinero para el enganche de un carro más nuevo, pensando que era una inversión en su futuro. ¡Qué equivocado estaba! Con el tiempo, las peticiones se volvieron más frecuentes y más caras. «Papá, necesito un traje para las reuniones importantes. Papá, tengo que llevar a los jefes a comer y necesito dinero. Papá, quiero invitar a Esperanza a un restaurante elegante». Cada vez que le daba dinero, él me prometía que era la última vez, que pronto me devolvería todo con intereses cuando recibiera su aumento. Los aumentos llegaban, pero las devoluciones nunca. Luego vino la boda con Esperanza, y ahí fue cuando realmente perdí a mi hijo. Esa mujer llegó con ideas de grandeza que no correspondían con nuestra realidad. «Don Macedonio», me decía con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo, «Roberto merece lo mejor, ¿no cree usted?» Y mi pobre hijo, cegado por el amor, asentía a todo lo que ella decía. La boda costó más de lo que yo ganaba en 6 meses de carpintería, pero pagué todo porque pensé que sería el último gran gasto. Otra vez que equivocado estaba. Después de la boda vinieron los hijos, y con ellos más gastos, más peticiones, más promesas rotas. «Papá, los niños necesitan esto. Papá, Esperanza se enfermó y necesita medicinas caras. Papá, se nos descompuso el refrigerador». Siempre había una emergencia, siempre había una razón por la cual yo tenía que abrir mi cartera.
Lo que más me dolía era ver cómo Roberto ya ni siquiera fingía cariño cuando venía a pedirme dinero. Llegaba directo al grano: «Hola papá, ¿cómo estás? Oye, necesito que me ayudes con...». Ya no había conversación, ya no había interés genuino en mi vida, en mi salud, en mis sentimientos. Yo me había convertido en un cajero automático para él. Durante las fiestas familiares, Roberto se sentaba en la mesa con sus hermanos y primos, y yo lo escuchaba quejarse de que yo era muy tacaño porque no le compraba todo lo que pedía. «Mi papá tiene dinero pero es bien codo», decía riéndose, como si mis ahorros fueran una broma personal hacia él. Sus hermanos, que trabajaban honradamente y nunca me pedían nada extra, lo defendían diciendo que era normal que un joven quisiera progresar, pero yo veía en sus ojos que también estaban cansados de sus quejas constantes. La gota que derramó el vaso llegó el año pasado, en mi cumpleaños 77. Roberto llegó tarde a la fiesta que habían organizado mis vecinos, y cuando finalmente apareció, no traía ningún regalo, ni siquiera una tarjeta. «Perdón, papá», me dijo frente a todos, «se me olvidó comprar algo, pero la próxima semana te llevo a comer para compensar». Esa próxima semana nunca llegó, pero 2 días después sí llegó él a pedirme dinero para arreglar su carro. «Es que me urge, papá, sin carro no puedo trabajar». Siempre le urgía mi dinero, pero nunca le urgía mi compañía. Esa noche, sentado en mi cocina, tomando café y mirando las montañas de Valle de Bravo, tomé la decisión de que ya era hora de que Roberto aprendiera una lección que jamás olvidaría. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas, sobre el respeto a los padres y sobre las consecuencias de la codicia desmedida. Mi plan tomaría meses en ejecutarse, pero cuando terminara, mi hijo entendería para siempre la diferencia entre tener un padre y tener un banco personal. Planificar la lección perfecta para Roberto me tomó 3 meses de preparación minuciosa, porque cuando decides enseñarle una lección a alguien que amas, pero que se ha perdido en el camino, no puedes improvisar, tienes que ser más astuto que un zorro y más paciente que un pescador esperando el pez más grande del lago. La primera parte del plan era obvia: fingir que me estaba muriendo, pero no cualquier tipo de muerte, sino una muerte lenta que me diera tiempo suficiente para observar el verdadero carácter de mi hijo y ejecutar cada fase de mi estrategia. Contraté a doña Carmen no solo para que me enseñara a actuar como enfermo, sino también para que fuera mi cómplice y testigo de todo lo que estaba por venir. «Mire, doña Carmen», le expliqué una tarde mientras tomábamos café en su cocina, «necesito que usted esté presente cuando firme los papeles, porque va a ser la única persona que sepa la verdad completa». Ella aceptó, fascinada por la complejidad de mi plan. El segundo elemento era el más crucial: crear una herencia falsa lo suficientemente atractiva para despertar toda la codicia de Roberto, pero estructurada de una manera que al final se convirtiera en su propia trampa. Durante semanas estudié cada aspecto legal de herencias y testamentos, consulté con 3 notarios diferentes haciéndome pasar por un viejo confundido que necesitaba asesoría, y diseñé un documento que parecía darle todo a Roberto, pero que en realidad contenía cláusulas ocultas que él jamás se molestaría en leer completamente. «La codicia hace ciegos a los hombres», me decía mi compadre Aurelio cuando le expliqué esta parte del plan. «Roberto va a firmar sin leer, igual que siempre ha hecho en la vida». Exactamente eso esperaba. La tercera fase requería la colaboración de mi abogado de confianza, el licenciado Morales, un hombre que había manejado mis asuntos legales durante 20 años y que conocía tanto mi frustración con Roberto como mi amor de padre que quería corregir el rumbo de su hijo. «Don Macedonio», me dijo cuando le expliqué lo que necesitaba, «lo que usted me está pidiendo es técnicamente legal, pero éticamente complejo». «Licenciado», le respondí, «a veces la ética más grande es enseñarle a un hijo el valor de las cosas antes de que sea demasiado tarde». Él entendió y aceptó participar. Juntos redactamos un documento que en la superficie parecía un testamento normal, pero que contenía cláusulas muy específicas que se activarían bajo ciertas condiciones. La cuarta parte de mi plan era la más delicada: crear un escenario donde Roberto tuviera que demostrar públicamente su codicia, donde quedara expuesto ante toda la familia y los vecinos, porque las lecciones más profundas son las que se aprenden con testigos. Planeé que la firma de los papeles fuera durante una reunión familiar, con mis hermanos presentes, con doña Carmen como testigo y con mis nietos en la casa para que vieran exactamente quién era su padre cuando el dinero estaba en juego. «Tiene que ser humillante», le expliqué a doña Carmen, «pero no destructivo. Quiero que aprenda, no que se destruya». La quinta fase era la más arriesgada: tenía que calcular exactamente cuándo revelar la verdad.
Si lo hacía muy pronto, Roberto podría enojarse y alejarse para siempre. Si esperaba demasiado, podría hacer daños irreparables gastando dinero que no tenía basándose en expectativas falsas. Decidí que el momento perfecto sería exactamente una semana después de la firma, tiempo suficiente para que Roberto se sintiera completamente seguro de su nueva riqueza, pero no tanto como para que cometiera errores financieros graves. Durante esos 3 meses de preparación, también tuve que perfeccionar mi actuación de moribundo. Practiqué frente al espejo cómo hablar con voz débil sin exagerar, cómo caminar como si cada paso me doliera, cómo respirar de manera laboriosa sin que se notara fingido. Incluso bajé de peso deliberadamente, comiendo menos y caminando más cuando Roberto no estaba cerca. Don Macedonio, me decía doña Carmen riéndose, usted debería dedicarse al teatro cuando termine esta obra. Pero esto no era teatro, esto era la lección más importante que le daría a mi hijo en toda su vida. Una lección sobre humildad, sobre respeto, sobre el verdadero valor de la familia por encima del dinero. Y cuando todo terminara, Roberto entendería para siempre que su padre no era solo un carpintero humilde con suerte, sino un hombre inteligente que había construido todo lo que tenía con astucia, trabajo y paciencia, las mismas cualidades que esperaba que su hijo aprendiera antes de que fuera demasiado tarde. La preparación de los documentos legales fue la parte más compleja de todo mi plan, porque tenía que crear papeles que fueran técnicamente legales pero que contuvieran sorpresas que Roberto descubriría demasiado tarde, como una bomba de tiempo legal que explotaría justo cuando él se sintiera más seguro de su nueva fortuna. El licenciado Morales y yo nos reunimos durante 5 tardes consecutivas en su oficina, después de horas, cuando ya no había otros clientes y podíamos trabajar sin interrupciones en lo que él llamaba el documento más creativo de su carrera. Don Macedonio, me decía mientras redactábamos cada cláusula, técnicamente esto es un contrato de donación condicionada, no una herencia, pero Roberto nunca va a leer las letras pequeñas. Exactamente en eso contaba. El primer documento que preparamos parecía un testamento tradicional donde yo le heredaba todo a Roberto, los terrenos, la carpintería, los ahorros, la casa, todo. Pero enterrada en la página 5, en letra pequeña que parecía solo jerga legal aburrida, había una cláusula que decía que la donación estaba condicionada a que Roberto cumpliera ciertos requisitos durante los siguientes 5 años. Visitar a su padre enfermo al menos 3 veces por semana, ayudar económicamente a sus hermanos en caso de emergencias, y mantener el negocio familiar funcionando sin vender ningún activo durante ese periodo. Si no cumplía cualquiera de esas condiciones, todo regresaría automáticamente a mi patrimonio. ¿Y si Roberto lee esa parte?, me preguntó el licenciado. Roberto nunca lee nada completamente, le respondí con total seguridad. Lleva años firmando cosas sin leer cuando necesita dinero. El segundo documento era aún más ingenioso, un contrato donde Roberto se comprometía a cuidar de mi salud y bienestar durante mis últimos días, y a cambio yo le transfería inmediatamente la administración de todos mis bienes. Pero aquí estaba la trampa maestra. Como yo no estaba realmente muriendo, el contrato se volvía nulo automáticamente en el momento en que yo demostrara estar en perfectas condiciones de salud. Esto significa, me explicó el licenciado sonriendo, que cuando usted se levante de esa cama y demuestre que está sano, Roberto pierde automáticamente todos los derechos sobre sus bienes. Era perfecto. El tercer documento era el más cruel, pero también el más necesario, un contrato de préstamo donde Roberto reconocía haber recibido durante los últimos 10 años la cantidad exacta de dinero que yo había calculado que le había prestado sin que me pagara. 68.000 pesos, había sumado meticulosamente, entre préstamos para el carro, la boda, emergencias médicas, reparaciones de su casa y todos los favores que nunca me pagó. Este documento establecía que si Roberto recibía alguna herencia mía, automáticamente se descontaría esa deuda del total. Su herencia de 3 millones se convierte en 2.932.000, calculó el licenciado, pero eso solo si cumple todas las otras condiciones. Pero el documento más diabólico era el cuarto, un poder notarial limitado donde Roberto me autorizaba a tomar decisiones sobre sus bienes personales en caso de que la emoción de recibir la herencia lo lleve a tomar decisiones financieras imprudentes. En otras palabras, si Roberto gastaba dinero que no tenía basándose en la herencia que creía que iba a recibir, yo podía legalmente intervenir para proteger sus propios activos. Esto es genial, me dijo el licenciado. Usted puede evitar que su propio hijo se arruine por su propia codicia. Cada documento tenía que ser firmado por Roberto en presencia de 2 testigos,
y el licenciado Morales insistió en que grabáramos toda la ceremonia de firma para protegernos legalmente. Don Macedonio, me advirtió, su hijo puede demandarnos cuando descubra la verdad, así que necesitamos evidencia de que él firmó todo voluntariamente, sin coerción, y que tuvo la oportunidad de leer cada documento. Preparamos 5 copias de cada contrato, todas con los sellos notariales correspondientes, todas perfectamente legales, todas diseñadas para enseñarle a Roberto la lección más importante de su vida. Cuando termine todo esto, me dijo el licenciado mientras guardaba los documentos en su caja fuerte, su hijo va a entender que nunca debe subestimar la inteligencia de su padre y que la codicia siempre tiene consecuencias. Esa noche, regresando a mi casa en Valle de Bravo, con los documentos secretos ya listos y mi plan casi completo, me sentí como un director de teatro a punto de estrenar la obra más importante de su carrera, una obra donde mi hijo aprendería para siempre que el respeto y el amor no se pueden comprar, pero sí se pueden enseñar, aunque sea de la manera más difícil. El día de la firma llegó un sábado por la mañana, y yo había orquestado cada detalle como un director de ópera preparando el acto final de su obra maestra, porque sabía que este momento definiría para siempre la relación entre Roberto y yo, y quería que fuera memorable no solo para él, sino para todos los testigos que estarían presentes. «Mijo», le dije con voz débil desde mi cama, «hoy vamos a arreglar todos los papeles, porque siento que San Pedro ya me está mandando señales muy claras». Roberto llegó puntual por primera vez en años, vestido con su mejor traje, el pelo perfectamente peinado, y esa sonrisa que usaba cuando sabía que algo bueno estaba por pasarle. Había invitado a mis hermanos Aurelio y Esperanza, a doña Carmen como testigo, y hasta el licenciado Morales vino a la casa para hacer todo oficial. «Papá», me dijo Roberto mientras acomodaba las almohadas detrás de mi espalda con un cuidado que no había mostrado en décadas, «¿estás seguro de que te sientes bien para hacer esto hoy? Podemos esperar». Claro que podía esperar, pero yo sabía que él estaba ardiendo de emoción por dentro, como un niño la noche de Reyes esperando abrir sus regalos. El licenciado Morales extendió todos los documentos sobre mi cómoda de madera y comenzó a explicar cada uno con esa voz profesional que usan los abogados cuando están manejando asuntos importantes. «Don Roberto», le dijo, «estos documentos transfieren la totalidad de los bienes de su padre a su nombre, pero necesito que lea cada página cuidadosamente antes de firmar, porque una vez firmado, esto se vuelve irrevocable». Vi los ojos de Roberto brillar como luces de neón cuando escuchó totalidad de los bienes. «Sí, licenciado, entiendo perfectamente», respondió, pero yo sabía que no estaba entendiendo nada, solo estaba viendo cifras en su mente. «Roberto», intervine desde la cama, «quiero que sepas que todo lo que trabajé durante mi vida ahora va a ser tuyo, pero espero que lo uses sabiamente». «Por supuesto, papá», me respondió sin siquiera mirarme, porque sus ojos estaban pegados en los documentos como un halcón observando a su presa. El licenciado comenzó a leer las partes importantes de cada contrato, pero yo podía ver que Roberto ya no estaba prestando atención después de escuchar las cifras principales. «Este documento transfiere los 5 terrenos valuados en 2 millones de pesos», empezó el licenciado, y Roberto asintió vigorosamente. «Este otro transfiere la carpintería con todas sus máquinas y su producción mensual», continuó, y Roberto volvió a asentir. «Y este tercero transfiere las cuentas bancarias por 800.000 pesos más los seguros de vida». Con cada cifra que escuchaba, Roberto se emocionaba más y más, pero cuando el licenciado comenzó a leer las letras pequeñas, las cláusulas especiales, los requisitos y condiciones, vi cómo Roberto empezó a impacientarse. «Licenciado», lo interrumpió, «¿podemos ir directo a la parte de las firmas? Mi papá se ve muy cansado y no quiero agotarlo más». «Perfecto». Exactamente como había predicho. Roberto no quería escuchar los detalles, solo quería firmar y ya. «Claro, don Roberto», respondió el licenciado guiñándome el ojo discretamente, «si usted está seguro de que entiende todo lo que estamos transfiriendo». «Completamente seguro», mintió Roberto. Uno por uno, Roberto firmó todos los documentos con una sonrisa que se hacía más grande con cada firma. Cuando firmó el documento donde se comprometía a cuidar de mi salud, yo tuve que contenerme para no reírme. Cuando firmó el documento donde reconocía la deuda de 68.000 pesos, ni siquiera preguntó de qué deuda se trataba. Y cuando firmó el poder que me daba control sobre sus propios bienes en caso de decisiones imprudentes, estaba tan emocionado que firmó con una flourish dramática, como si fuera un autógrafo para sus admiradores. «Listo, papá», me dijo cuando terminó, con una sonrisa tan grande que le dolían las mejillas.
Ahora ya puedes descansar tranquilo sabiendo que todo está en buenas manos. Mis hermanos aplaudieron, doña Carmen sonrió knowingly, y yo cerré los ojos fingiendo estar exhausto por el esfuerzo. Gracias, mijo, le dije, ahora sé que todo mi trabajo de toda la vida está seguro. Roberto se despidió esa tarde con más cariño del que había mostrado en años, pero yo sabía que no era cariño hacia mí, sino hacia los 3 millones de pesos que creía que acababa de heredar. Te amo, papá, me dijo besándome la frente, pero en sus ojos yo podía ver calculadoras trabajando a toda velocidad. Esa noche, cuando todos se fueron y quedé solo en mi casa, saqué mi teléfono y llamé al licenciado Morales. Todo quedó grabado. ¿Licenciado? Cada segundo, don Macedonio, me respondió riéndose. Su hijo acaba de firmar la lección más cara de su vida y ni siquiera se dio cuenta. Lo que pasó durante la semana después de la firma superó todas mis expectativas sobre hasta dónde puede llegar la codicia de un hombre cuando cree que se ha vuelto rico de la noche a la mañana, porque Roberto no solo celebró su nueva fortuna, sino que comenzó a gastarla como si ya estuviera en su cuenta bancaria, sin entender que aún no había recibido ni un solo peso de esa herencia que creía suya. El lunes por la mañana, apenas 2 días después de firmar los papeles, Roberto llegó a mi casa manejando un carro completamente nuevo, un Honda Civic plateado que brillaba bajo el sol como si fuera de oro. ¿Y ese carro, mijo?, le pregunté desde mi cama, fingiendo sorpresa. Es que ya era hora de cambiar el viejo, papá, me respondió con una sonrisa de oreja a oreja. Además, ahora que voy a manejar tantos negocios, necesito un vehículo confiable. Tantos negocios, decía, como si ya fuera el dueño de todo. Lo que no me dijo ese día, pero que me enteré después por doña Carmen que lo vio en la agencia, es que había dado un enganche de 50.000 pesos que pidió prestados al banco, prometiendo que pagaría todo cuando recibiera su herencia. El martes llegó acompañado de Esperanza, y por primera vez en años, su esposa me trató como si fuera una persona importante. Don Macedonio, me dijo con esa dulzura falsa que reservaba para ocasiones especiales, Roberto me contó de todos los planes que tienen para los negocios familiares. Qué emocionante debe ser saber que todo su trabajo va a continuar en buenas manos. Plans que tenían, decía, como si ella ya fuera socia de algo. Ese mismo día, mientras Roberto revisaba unos papeles en la sala, escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien. Sí, mana, ya firmamos todo. Roberto va a ser dueño de más de 3 millones en propiedades y negocios. Ya estoy viendo casas más grandes en la zona residencial. Casas más grandes, cuando ni siquiera había esperado a que yo me muriera oficialmente. El miércoles fue cuando realmente se destapó la olla de la codicia familiar. Roberto llegó con catálogos de carros, folletos de casas y hasta planes de viajes internacionales. Mira, papá, me dijo mostrándome una foto de una casa en la zona más cara de Valle de Bravo. Esperanza y yo estamos pensando mudarnos aquí cuando tú ya no estés. Es mejor para los niños y tiene espacio para hacer crecer el negocio. Cuando yo ya no estés, decía, como si estuviera deseando que me muriera más rápido. ¿Y cuánto cuesta esa casa, mijo?, le pregunté. Solo 1.200.000, pero con la herencia no va a ser problema. Solo 1.200.000, como si fuera dinero de monopolio. El jueves llegó con noticias aún más impresionantes. Había renunciado a su trabajo en la presidencia municipal. Ya no necesito ese empleito de hambre, papá, me anunció orgulloso. Voy a dedicarme completamente a administrar nuestro patrimonio familiar. Nuestro patrimonio, decía, cuando el día anterior había sido mi patrimonio. ¿No crees que es muy pronto para renunciar, Roberto?, le pregunté, genuinamente preocupado porque sabía que su familia dependía de ese sueldo. Para nada, papá. Con todo lo que vamos a manejar, necesito tiempo completo para hacer las cosas bien. Lo que no sabía Roberto es que doña Carmen me había contado que él había ido al banco ese mismo día tratando de usar los documentos de herencia como garantía para un préstamo de 200.000 pesos. El gerente le dijo que necesitaba esperar a que se completara oficialmente el proceso de transferencia. Me contó doña Carmen riéndose, pero Roberto insistió en que necesitaba el dinero inmediatamente para una inversión urgente. El viernes llegó el colmo de la situación. Roberto organizó una cena familiar en el restaurante más caro de Valle de Bravo para celebrar la continuidad del legado familiar. Invitó a todos mis hermanos, a mis compadres, incluso a algunos vecinos, y cuando llegó la cuenta de 8.000 pesos, le dijo al mesero, «Póngalo en mi cuenta,
ahora puedo permitirme estos lujos. Lo que el mesero no sabía es que Roberto había pagado esa cena con su tarjeta de crédito, una tarjeta que ya estaba casi al límite, pero que él planeaba pagar con dinero de una herencia que aún no recibía. Durante esa cena, Roberto se comportó como el nuevo patriarca de la familia, hablando de nuestros planes de expansión y las nuevas inversiones que vamos a hacer. Incluso tuvo la audacia de darles consejos financieros a mis hermanos, como si en una semana se hubiera convertido en un experto en negocios. «Tío Aurelio», le dijo a mi hermano, «si necesitas dinero para mejorar tu taller, ahora que manejamos más capital, podemos hacer un préstamo familiar con intereses justos». Préstamos familiares con dinero que no tenía, intereses justos con patrimonio que no era suyo. Esa noche, después de la cena, mientras Roberto llevaba a Esperanza y a los niños a casa en su carro nuevo, manejando por las calles de Valle de Bravo como si fuera el dueño del pueblo, yo me quedé en mi casa contando los días que faltaban para revelarle la verdad. Una semana completa había pasado desde la firma, Roberto ya había comprometido más dinero del que ganaba en un año, y su ego estaba tan inflado que cuando la verdad explotara, iba a doler como una bofetada de realidad que jamás olvidaría. Mientras Roberto celebraba prematuramente su nueva riqueza y gastaba dinero que no tenía, yo estaba ejecutando la fase final de mi plan desde mi cama, coordinando cada movimiento como un general que dirige una batalla decisiva desde su cuartel, porque el momento de la revelación tenía que ser perfecto, no solo para enseñarle una lección a Roberto, sino para asegurarme de que esa lección fuera tan impactante que la recordara por el resto de su vida. El domingo por la mañana, exactamente una semana después de la firma, llamé al licenciado Morales para confirmar los últimos detalles. «Licenciado», le dije, «es hora de activar la segunda fase». «¿Ya tiene todo preparado para mañana?» «Por supuesto, don Macedonio», me respondió con una voz que mezclaba diversión y admiración profesional. Nunca había visto un plan tan elaborado y tan perfectamente legal al mismo tiempo. «Su hijo no va a saber que lo golpeó». Habíamos acordado que la revelación se haría en su oficina, con todos los documentos originales presentes y con testigos suficientes para que Roberto no pudiera negar nada de lo que había firmado. «¿Y el banquero?», le pregunté, refiriéndome al licenciado Vázquez del banco donde Roberto había tratado de conseguir el préstamo. «Ya hablé con él», me confirmó Morales. «Va a estar presente para explicarle a Roberto las implicaciones financieras de haber usado documentos inválidos como garantía. No es nada ilegal lo que hizo Roberto, pero sí muy imprudente». «Perfecto». También había coordinado con doña Carmen para que fuera testigo de mi milagrosa recuperación. «Mire, doña Carmen», le expliqué mientras tomábamos café en mi cocina, «mañana por la mañana usted va a venir a visitarme y va a encontrarme completamente sano, trabajando en mi taller como si nada hubiera pasado. Roberto necesita verlo con sus propios ojos». «Ay, don Macedonio», me dijo riéndose, «usted va a darle un susto de muerte a ese muchacho. Espero que su corazón aguante la impresión». El corazón de Roberto iba a aguantar, pero su ego iba a necesitar cuidados intensivos. Durante esa semana también había estado en contacto secreto con mis hermanos, explicándoles la verdad de mi plan y pidiendo su apoyo para la confrontación final. «Hermano», me dijo Aurelio cuando le conté todo por teléfono, «siempre supe que eras astuto, pero esto supera todo lo que imaginé. Roberto se lo merece por descarado». «No se trata de que se lo merezca», le aclaré, «se trata de salvarlo antes de que sea demasiado tarde. La codicia es como una enfermedad, y a veces la única cura es un shock de realidad». Aurelio estuvo de acuerdo en estar presente durante la revelación, junto con mi hermana Esperanza, para que Roberto viera que toda la familia había sido testigo de su comportamiento. El lunes temprano por la mañana puse en marcha la operación final. Primero, me levanté de mi cama, me bañé, me afeité completamente, me puse mi mejor ropa de trabajo y me fui a mi taller a hacer ruido con las máquinas. Quería que todo Valle de Bravo escuchara que don Macedonio Herrera estaba vivo, sano y trabajando como siempre. A las 8 en punto, doña Carmen llegó a mi casa según lo planeado, fingiendo sorpresa al encontrarme en perfecto estado de salud. «Don Macedonio», gritó lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan, «qué milagro verlo tan bien. ¿Qué pasó con su enfermedad?» «Ay, doña Carmen», le respondí con una sonrisa, «parece que San Pedro decidió que aún no es mi hora. Me siento como nuevo». A las 9 llamé a Roberto. «Mijo», le dije con voz completamente normal, sin rastro de la debilidad fingida,
necesito que vengas a la casa inmediatamente. Pasó algo muy importante. —¿Papá? —respondió Roberto confundido—, ¿cómo te escuchas tan bien? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, Roberto. De hecho, nunca me he sentido mejor en años. Ven inmediatamente, tenemos cosas muy importantes que discutir. Podía escuchar la confusión en su voz, pero también algo de preocupación. —¿Todo está bien con la herencia, papá? —Oh sí, mijo —le respondí con una sonrisa que él no podía ver—, todo está perfectamente claro con la herencia. Por eso necesito verte ahora mismo. A las 10 llamé al licenciado Morales. Ya está en movimiento, licenciado. Roberto viene para acá, y después iremos directo a su oficina para la reunión final. Perfecto, don Macedonio. Todos los documentos están listos, los testigos confirmados y la verdad esperando ser revelada. Su hijo está a punto de recibir la educación más cara de su vida. La trampa estaba tendida, todos los actores estaban en posición, y Roberto venía directo hacia el momento que cambiaría su vida para siempre, sin saber que estaba a punto de descubrir que la codicia no solo ciega a los hombres, sino que también los hace firmar su propia humillación. Cuando Roberto llegó a mi casa esa mañana y me vio trabajando en mi taller, completamente sano, afeitado y con más energía que un hombre de 50 años, la expresión de su cara fue algo que jamás olvidaré, una mezcla perfecta entre shock, confusión y el primer destello de terror al darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal con todo lo que había creído durante las últimas semanas. —¿Papá? —tartamudeó desde la entrada del taller, viendo cómo yo manejaba la sierra eléctrica con la precisión de siempre. —¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Se suponía que estabas muriendo. Me quité los lentes de protección lentamente, sonreí y lo miré directamente a los ojos. —Buenos días, Roberto. Como puedes ver, tu padre está perfectamente vivo y más sano que nunca. De hecho, nunca me he sentido mejor. Vi cómo su mente trataba de procesar lo que estaba viendo, como una computadora sobrecargada tratando de resolver un problema imposible. Pero los doctores dijeron que tenías pocas semanas, el corazón, la medicina. —¿Qué doctores, mijo? —le pregunté con una sonrisa que debe haber sido diabólica. Nunca fui con ningún doctor. Todo este tiempo he estado perfectamente bien. La realidad comenzó a golpearlo como una avalancha. —¿Estás diciendo que fingiste estar enfermo? —Exactamente —le confirmé, caminando hacia el con pasos firmes que demostraban mi perfecto estado de salud. Fingí estar muriendo para ver exactamente qué tipo de hombre se había convertido mi hijo cuando creyera que iba a heredar dinero. Roberto se tambaleó como si le hubiera dado un puñetazo. Pero yo firmé los papeles, la herencia, los terrenos. —Ah, sí, los papeles —le dije sacando de mi bolsillo una copia de los documentos que había firmado—. Espero que los hayas leído con cuidado, porque contienen algunas sorpresas muy interesantes. Vi cómo sus manos temblaron cuando le entregué los documentos. —¿Qué sorpresas? ¿De qué estás hablando? —Hablo de que todo lo que firmaste, Roberto, estaba condicionado a que yo realmente estuviera muriendo. Como resulta que estoy perfectamente sano, todos esos contratos se vuelven automáticamente nulos e inválidos. El color desapareció completamente de su cara. —¿Nulos? ¿Qué quiere decir nulos? Quiere decir, mijo, que no vas a heredar ni un peso. Quiere decir que todos esos gastos que hiciste la semana pasada, el carro nuevo, las cenas caras, la renuncia a tu trabajo, todo eso lo hiciste con dinero que no tienes, basándote en una herencia que nunca existió. Roberto se dejó caer en una silla del taller, los documentos cayendo de sus manos como hojas secas. —No, no puede ser, esto tiene que ser una broma. —Oh, pero hay más —continué, disfrutando cada segundo de esta lección—. ¿Recuerdas que también firmaste un reconocimiento de deuda por 68.000 pesos? Ese documento sí es completamente válido, porque representa todo el dinero que me has pedido prestado durante los últimos años y que nunca me has pagado. Sus ojos se agrandaron aún más. ¿68.000 pesos? Cada peso documentado, Roberto. Cada préstamo para carros, para emergencias, para la boda, para reparaciones. Todo está ahí, en números exactos, con fechas y testigos. Roberto se paró de la silla como un resorte,
con una mezcla de desesperación y anger. «Esto es imposible. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo». «Precisamente porque eres mi hijo es que te estoy haciendo esto», le respondí con la voz más seria que pude, porque un padre que ve a su hijo perderse en la codicia y no hace nada para salvarlo, no es un padre, es un cómplice. «Pero yo renuncié a mi trabajo. Compré un carro. Le prometí a Esperanza que íbamos a mudarnos. Y todo eso lo hiciste sin confirmar nada, sin esperar a que realmente me muriera, sin siquiera leer completamente los documentos que firmaste. ¿Sabes por qué? Porque la codicia te cegó completamente». Roberto comenzó a caminar en círculos por el taller, jalándose el cabello, murmurando números, calculando mentalmente el desastre financiero en el que se había metido. «Tengo que cancelar el carro, tengo que hablar con el banco, tengo que buscar otro trabajo». «Pero antes de que hagas todo eso», le dije deteniéndolo con una mano en el hombro, «vas a venir conmigo a la oficina del licenciado Morales, porque todavía hay más cosas que necesitas saber sobre lo que firmaste la semana pasada. Y créeme, Roberto, lo que acabas de escuchar es solo el principio de tu educación». El viaje en silencio hacia la oficina del licenciado Morales fue uno de los más largos de mi vida, con Roberto sentado en el asiento del pasajero de mi camioneta, mirando por la ventana como un hombre que acababa de ver su vida desmoronarse en cuestión de minutos, mientras yo manejaba tranquilamente por las calles de Valle de Bravo, sabiendo que lo peor para él aún estaba por venir, pero también sabiendo que cada minuto de sufrimiento era necesario para salvarlo de sí mismo. «Papá», me dijo finalmente cuando llegamos al semáforo de la plaza principal, «¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no simplemente me dijiste que estaba comportándome mal?» «Roberto», le respondí sin quitarle los ojos al camino, «durante años te dije que te estabas comportando mal. Durante años traté de hablarte sobre el respeto, sobre la familia, sobre el valor del trabajo. ¿Alguna vez me escuchaste?» Se quedó en silencio porque sabía que tenía razón. «A veces», continué, «las palabras no son suficientes. A veces un padre tiene que usar métodos más drásticos para salvar a un hijo que se está perdiendo». Cuando llegamos a la oficina del licenciado Morales, Roberto parecía un reo caminando hacia su sentencia, pero yo sabía que lo que estaba por escuchar no era una condena, sino una oportunidad de redención que él todavía no podía ver. «Buenos días, don Roberto», lo saludó el licenciado con una sonrisa profesional. «Espero que haya tenido una semana interesante después de firmar todos esos documentos». «Licenciado», balbuceó Roberto, «mi papá me dice que hay problemas con los papeles que firmé. ¿Es cierto que son inválidos?» «Bueno», respondió Morales abriendo un folder gigantesco, «eso depende de cómo defina usted inválidos. Técnicamente, todos los documentos que firmó son completamente legales y vinculantes. El problema es que usted no leyó las letras pequeñas». El licenciado comenzó a leer, palabra por palabra, cada cláusula que Roberto había ignorado la semana anterior. «Este primer documento dice claramente que la donación de bienes está condicionada a que don Macedonio esté realmente en su lecho de muerte, verificado por certificado médico oficial. Como su padre está obviamente sano, esta condición no se cumple, por lo tanto, el documento es nulo». Roberto se hundió más en su silla con cada palabra. «Este segundo documento», continuó Morales, «establece que usted recibirá los bienes solo si cumple con visitar a su padre enfermo 3 veces por semana durante 5 años. Como su padre no está enfermo, esta condición tampoco se puede cumplir». «¿Qué más hay?», preguntó Roberto con voz quebrada, como si estuviera preguntando cuántas balas le quedaban por recibir. «Oh, hay mucho más», respondió el licenciado con sadística precisión profesional. «Este tercer documento es mi favorito. Aquí usted reconoce haber recibido 68.000 pesos en préstamos durante los últimos 10 años, y autoriza que esa cantidad sea descontada de cualquier herencia futura. Pero como ya establecimos que no hay herencia, esa deuda sigue siendo completamente válida y exigible». Roberto se cubrió la cara con las manos. «Y aquí viene la parte realmente interesante», continuó Morales, claramente disfrutando su papel en esta obra de teatro legal. «Este cuarto documento le da a su padre poder legal para intervenir en sus finanzas personales si usted toma decisiones imprudentes basándose en expectativas de herencia falsas». «¿Sabe qué significa eso, don Roberto?» «¿Qué significa?», preguntó Roberto con la voz de un hombre derrotado.
Significa que su padre puede legalmente evitar que usted se declare en bancarrota por los gastos irresponsables que hizo la semana pasada. Significa que él puede negociar con el banco para cancelar el préstamo del carro, puede hablar con los acreedores para protegerlo de demandas, puede incluso obligarlo a buscar ayuda financiera profesional. En ese momento, Roberto finalmente entendió la magnitud de lo que había pasado. No solo había perdido una herencia que nunca existió, no solo debía dinero que había gastado irresponsablemente, sino que además había firmado papeles que le daban a su padre control legal sobre su vida financiera. «Papá», me dijo volteándose hacia mí con lágrimas en los ojos, «¿en serio me vas a arruinar por esto?» «Roberto», le respondí con la voz más gentil que pude, «no te estoy arruinando. Te estoy salvando. Porque un hombre que gasta dinero que no tiene, basándose en herencias que no ha recibido, renunciando a trabajos seguros por codicia, ese hombre se está arruinando solo. Yo solo estoy aquí para evitar que te hundes completamente». «¿Pero ahora qué voy a hacer?», sollozó. «Renuncié a mi trabajo, compré un carro, prometí cosas a mi familia». «Ahora», le dije poniéndole una mano en el hombro, «vas a aprender lo que significa ser realmente responsable. Vas a aprender que la familia no es una fuente de dinero fácil, sino una fuente de amor y apoyo. Y vas a aprender que el respeto no se puede comprar, pero sí se puede ganar con trabajo honesto y humildad verdadera». Lo que siguió después de salir de la oficina del licenciado Morales fue algo que jamás había visto en mis 78 años de vida. Ver a un hombre adulto enfrentarse a las consecuencias de su propia codicia mientras toda su realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. Y tener que explicarle a su familia que todo lo que habían celebrado la semana anterior había sido un espejismo basado en documentos que él nunca se molestó en leer completamente. Roberto me pidió que lo llevara directamente a su casa porque sabía que tenía que enfrentar a Esperanza antes de que ella se enterara por otras personas, y durante todo el camino estuvo practicando en voz baja cómo iba a explicarle a su esposa que no solo no habían heredado nada, sino que además debían 68.000 pesos y él ya no tenía trabajo. «¿Cómo le voy a decir que renuncié por nada?», murmuraba. «¿Cómo le voy a explicar que el carro nuevo tiene que regresarse al banco?». Cuando llegamos a su casa, Esperanza salió corriendo a recibirnos con una sonrisa enorme, porque obviamente esperaba noticias sobre cuándo iban a recibir el dinero de la herencia, pero su expresión cambió completamente cuando vio las caras largas que traíamos Roberto y yo. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente. «¿Hay algún problema con los papeles de la herencia?». Roberto la miró como un niño que había roto el jarrón más caro de la casa y no sabía cómo explicárselo a su mamá. «Esperanza», comenzó tartamudeando, «siéntate, porque tengo que contarte algo muy grave». Cuando Roberto le explicó toda la situación, desde mi falsa enfermedad hasta los documentos con letras pequeñas que él nunca leyó, Esperanza pasó por todas las emociones humanas posibles en cuestión de 5 minutos. Primero incredulidad, después anger hacia mí por engañarlos, luego pánico al darse cuenta de las implicaciones financieras, y finalmente furia absoluta hacia Roberto por haber sido tan irresponsable. «¿Me estás diciendo?», le gritó con una voz que probablemente escucharon los vecinos de 3 calles a la redonda, «que renunciaste a tu trabajo porque creíste que íbamos a ser ricos, sin siquiera confirmar que el dinero estaba en nuestras cuentas». Roberto trataba de defenderse, pero cada explicación que daba lo hacía ver peor. «Es que los papeles parecían oficiales, y el licenciado estuvo presente». «Los papeles que no leíste», le gritó Esperanza, «igual que siempre. Igual que cuando firmaste el préstamo del carro anterior sin leer las tasas de interés. Igual que cuando aceptaste ese trabajo sin leer bien el contrato». Era cierto, Roberto tenía un patrón de firmar cosas sin leer, y yo me di cuenta de que mi lección había expuesto un problema mucho más grande del que había imaginado. Los niños, que habían estado jugando en el patio, entraron a la casa porque escucharon los gritos, y tuvieron que presenciar cómo sus padres discutían sobre dinero que nunca habían tenido, mientras su abuelo estaba parado en la sala como el villano de la película. «Abuelo», me preguntó mi nieta de 8 años, «¿por qué mi mamá está llorando?». No sabía cómo explicarle que a veces los adultos tienen que aprender lecciones difíciles para convertirse en mejores personas. Durante las siguientes 2 horas, la casa de Roberto se convirtió en un centro de crisis familiar donde Esperanza hacía llamadas telefónicas para cancelar compromisos que habían hecho basándose en dinero inexistente. Roberto llamaba al banco para tratar de devolver el carro antes de que los intereses lo arruinaran completamente. Y yo me quedé ahí como testigo silencioso del caos que mi plan había creado, preguntándome si realmente había sido la mejor manera de enseñarle una lección a mi hijo.
Don Macedonio, me dijo Esperanza cuando finalmente se calmó, entiendo que quería enseñarle una lección a Roberto, pero nosotros también somos víctimas de sus errores. Mis hijos también van a sufrir las consecuencias de esto. Tenía razón, y eso era algo que no había considerado completamente en mi plan. Esperanza, le respondí, tienes toda la razón, y por eso no voy a dejar que Roberto se hunda completamente. Pero él necesitaba ver con sus propios ojos hasta dónde había llegado su codicia. Esa noche, cuando finalmente regresé a mi casa, me senté en mi cocina a pensar si había ido demasiado lejos, si había cruzado la línea entre enseñar una lección y causar daño real, pero también sabía que Roberto había aprendido en un día lo que no había aprendido en años de consejos gentiles, que la codicia tiene consecuencias reales que afectan no solo a él, sino a toda su familia. 3 días después del desastre en casa de Roberto, cuando ya había tenido tiempo de procesar el shock inicial y comenzar a lidiar con las consecuencias reales de sus decisiones, lo invité a regresar a mi casa porque era hora de mostrarle la verdad completa de quién realmente era su padre, no solo el carpintero humilde que él había conocido toda su vida, sino el hombre de negocios astuto que había construido un imperio silencioso durante décadas mientras él creía que solo tenía algunos terrenos y ahorros modestos. Siéntate, Roberto, le dije cuando llegó esa tarde, todavía con la cara de derrotado pero ya más calmado, porque lo que viste la semana pasada en esos documentos que firmaste era solo una pequeña parte de lo que realmente he construido a lo largo de mi vida. Lo llevé a mi estudio, una habitación de mi casa que él pocas veces había visitado porque siempre la había considerado aburrida, llena de papeles viejos y documentos que no le interesaban, pero que en realidad era el centro de comando de un negocio inmobiliario que había crecido durante 40 años sin que nadie en la familia se diera cuenta. ¿Ves esta caja fuerte, mijo?, le dije abriendo el compartimento secreto que tenía detrás de mi escritorio. Aquí está la verdad de lo que tu padre ha hecho mientras tú creías que era solo un carpintero con suerte. Saqué carpeta tras carpeta de documentos que demostraban propiedades en 5 estados diferentes, inversiones en la bolsa de valores, cuentas bancarias en 3 bancos distintos y sociedades de las cuales yo era socio mayoritario. Este primer folder contiene las escrituras de 18 propiedades en Valle de Bravo, no 5 como te mostré la semana pasada. Estas propiedades valen actualmente 8 millones de pesos, no 2 millones. Sus ojos se agrandaron otra vez, pero esta vez con una mezcla diferente de emociones, ya no codicia pura, sino asombro y respeto. Este segundo folder, continué, contiene mis inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. 3 millones de pesos en acciones que compré cuando tú tenías 20 años y que ahora valen casi 5 millones. Le mostré los estados de cuenta, las gráficas de crecimiento, los dividendos que había reinvertido año tras año. Y este tercer folder es mi favorito, las sociedades anónimas de las cuales soy socio. ¿Sabías que soy dueño del 20% de la empresa constructora que está edificando el nuevo centro comercial? ¿Sabías que tengo acciones en 2 restaurantes en la Ciudad de México? ¿Sabías que parte de la gasolinera nueva que abrieron el año pasado me pertenece? Roberto no podía articular palabra, porque se estaba dando cuenta de que su padre no era el carpintero humilde que él había despreciado, sino un empresario millonario que había fingido ser modesto durante décadas. En total, Roberto, le dije sacando el último documento, el que había preparado especialmente para este momento, tu padre tiene un patrimonio neto de 24 millones de pesos. No los 3 millones que te mostré en los documentos falsos, sino 24 millones reales, documentados y completamente legales. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Pero papá, finalmente logró decir, ¿por qué vivías como si fueras pobre? ¿Por qué usabas ropa vieja y manejabas la camioneta destartalada? Porque quería que mis hijos me amaran por quien soy, no por lo que tengo, le respondí con total honestidad, porque quería que aprendieran el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor de ganarse las cosas por mérito propio, no por herencia fácil. Y también, agregué con una sonrisa, porque quería ver quién de mis hijos realmente me respetaba como padre y quién solo me veía como una fuente de dinero. Desafortunadamente, Roberto, tú fallaste esa prueba completamente. Roberto comenzó a llorar, no de anger o frustración como la semana anterior, sino de genuino arrepentimiento al darse cuenta de que había juzgado mal a su padre durante años, que había despreciado la sabiduría de un hombre que en realidad era mucho más exitoso que él, y que había perdido la oportunidad de aprender de un mentor millonario porque estaba demasiado ocupado viendo a su padre como un cajero automático.
Papá, me dijo entre lágrimas, perdóname. No sabía, no entendía, fui un idiota. Sí, fuiste un idiota, le confirmé, pero eres mi idiota, y los padres no abandonamos a nuestros hijos idiotas, los educamos hasta que dejan de ser idiotas. Le expliqué entonces el verdadero propósito de toda la operación. No era castigarlo permanentemente, sino shock therapy para sacarlo de su pattern de codicia y ayudarlo a desarrollar respeto genuino por su familia y por el valor del trabajo honesto. La verdadera herencia que quiero dejarte, Roberto, no es dinero. Es sabiduría, es carácter, es la habilidad de construir tu propia riqueza con trabajo e inteligencia, como lo hice yo, no esperando que te la regalen. Lo que siguió después de esa revelación fue algo hermoso que no había experimentado con Roberto en muchos años. Una conversación real entre padre e hijo, sin dinero de por medio, sin peticiones disfrazadas de visitas familiares. Solo dos hombres de la misma sangre tratando de entender cómo reparar una relación que se había deteriorado por la codicia de uno y el silencio del otro, porque aunque Roberto había aprendido su lección sobre la humildad, yo también había aprendido la mía sobre la importancia de la comunicación honesta. Papá, me dijo Roberto después de secarse las lágrimas, quiero que sepas que no solo estoy arrepentido por la codicia. Estoy arrepentido por haber sido tan ciego que no pude ver al hombre increíble que siempre fuiste. Por primera vez en años, escuché genuino respeto en su voz, no el respeto fingido que usaba cuando necesitaba dinero, sino el respeto real de un hijo que finalmente había entendido la grandeza de su padre. Roberto, le respondí, yo también tengo que pedirte perdón. Debí haberte enseñado estas lecciones cuando eras más joven, debí haberte incluido en mis negocios para que entendieras cómo se construye la riqueza real, debí ser más honesto contigo sobre quién eras realmente. Durante las siguientes semanas, Roberto y yo comenzamos un proceso que llamamos reconstrucción familiar, donde él empezó a visitarme no para pedir dinero, sino para aprender cómo había construido mi imperio inmobiliario, y yo comencé a enseñarle los secretos de inversión que había guardado durante décadas. Mira, mijo, le expliqué una tarde mientras revisábamos los estados financieros de mis propiedades. El primer terreno que compré lo pagué trabajando 18 horas diarias durante 6 meses. No fue suerte, fue sacrifice y visión a largo plazo. Roberto tomaba notas como un estudiante dedicado, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente quería aprender, no solo heredar. ¿Cómo supiste que ese terreno iba a valer más en el futuro?, me preguntaba, y yo le explicaba sobre investigación de mercado, planes de desarrollo urbano y paciencia para esperar el momento correcto. También trabajamos juntos para resolver el desastre financiero que él había creado durante su semana de millonario. Usé mis contactos bancarios para renegociar el préstamo del carro con términos más favorables, y le presté dinero para cubrir sus gastos básicos mientras encontraba un nuevo trabajo, pero esta vez con un contrato formal que especificaba payments mensuales con intereses justos. No te estoy regalando este dinero, le aclaré, te lo estoy prestando como lo haría cualquier banco, porque quiero que aprendas a manejar deudas reales de manera responsable. Roberto aceptó todas las condiciones sin protestar, e incluso insistió en que pusiera una cláusula donde, si se atrasaba en algún pago, tendría que trabajar gratis en mi carpintería los fines de semana para compensar. Quiero que sepas que tomo esto en serio, papá, me dijo cuando firmamos el nuevo acuerdo de préstamo, y quiero ganarme el derecho de llamarme tu hijo otra vez. Lo más hermoso de todo fue ver cómo el cambio de Roberto afectó positivamente a toda su familia. Esperanza, que inicialmente había estado anger conmigo por la broma cruel del testamento falso, comenzó a entender que mi plan había salvado a su esposo de un patrón destructivo que eventualmente habría arruinado a toda la familia. Don Macedonio, me dijo una tarde cuando vino a visitarme con los niños, gracias por hacer lo que yo no pude hacer en 10 años de matrimonio, enseñarle a Roberto a ser responsable. Mis nietos también notaron el cambio en su padre. Abuelo, me dijo mi nieto de 10 años, ahora mi papá ya no grita cuando hablamos de dinero y dice que va a enseñarnos a ahorrar como tú le enseñaste a él. Era exactamente lo que había esperado, un Roberto que se había transformado de un hombre codicioso en un padre responsable que enseñaría a sus hijos los valores correctos sobre el dinero y la familia. 6 meses después de la gran lección, Roberto consiguió un trabajo mejor que el anterior, comenzó a hacer payments puntuales de su préstamo y, más importante, empezó a visitarme regularmente no porque necesitara algo, sino porque realmente disfrutaba pasar tiempo conmigo. Papá, me dijo durante una de esas visitas, creo que nunca te había dicho esto de manera genuine, pero te amo y te respeto más de lo que puedo expresar con palabras.
Esas palabras valían más que los 24 millones de pesos de mi patrimonio. Ahora, 3 años después de aquella semana que cambió nuestras vidas para siempre, cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre toda esta historia, me doy cuenta de que la lección más importante no fue solo para Roberto, sino también para mí. Porque a veces los padres nos concentramos tanto en corregir a nuestros hijos que olvidamos que nosotros también necesitamos aprender a comunicarnos mejor, a ser más honestos y a entender que el amor verdadero a veces requiere medidas extremas que pueden parecer crueles pero que en realidad son actos de salvación. Roberto ahora es un hombre completamente diferente, no solo en cómo maneja el dinero, sino en cómo valora a su familia, cómo trata a sus hijos y cómo se ve a sí mismo en el mundo. Terminó de pagarme el préstamo completo 6 meses antes de lo acordado, no porque tuviera prisa por librarse de la deuda, sino porque había aprendido la satisfacción de cumplir compromisos y el orgullo de manejar responsabilidades financieras reales. Papá, me dijo cuando me entregó el último pago, este préstamo fue la mejor educación financiera que pude haber recibido. Más importante aún, Roberto ahora entiende que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en relaciones sólidas, en el respeto que te ganan tus acciones, en la paz mental que viene de vivir con integridad y en el legado de valores que dejas a tus hijos. Sus propios hijos ahora lo ven trabajar honestamente, ahorrar responsablemente y tratar a su abuelo con el genuino cariño que merece, no con el interés fingido que mostraba antes. Esperanza también se transformó durante este proceso, y ahora entiende que el verdadero progreso de una familia no viene de herencias fáciles o golpes de suerte, sino del trabajo conjunto, la comunicación honesta y el apoyo mutuo durante los momentos difíciles. Don Macedonio, me dice ahora cuando viene a visitarme, gracias por salvar a mi familia de nosotros mismos. Los fines de semana, Roberto trae a sus hijos a mi taller, no porque tenga que hacerlo como parte de algún castigo, sino porque genuinely quiere que aprendan el valor del trabajo manual, la satisfacción de crear algo con sus propias manos y la importancia de respetar la sabiduría de sus mayores. Abuelo, me dice mi nieta ahora que tiene 11 años, mi papá dice que tú eres el hombre más inteligente que conoce y que cuando yo sea grande quiere que sea astuta como tú pero buena como él. Esas palabras son el verdadero tesoro de toda esta historia. En cuanto a mis 24 millones de pesos, ahora Roberto sabe exactamente cuánto tengo y cómo lo construí, pero ya no le interesa el dinero por sí mismo. Ahora le interesa aprender los principios, las estrategias, la paciencia y la visión que me permitieron acumular esa riqueza. Papá, me dijo hace pocas semanas, no quiero heredar tu dinero. Quiero heredar tu inteligencia para construir el mío propio. Esa es exactamente la actitud que había esperado desarrollar en él durante todos estos años. Por supuesto que Roberto eventualmente heredará parte de mi patrimonio, porque sigue siendo mi hijo y lo amo profundamente, pero ahora lo heredará como un hombre responsable que sabrá valorarlo, administrarlo correctamente y usarlo para continuar construyendo un legacy familiar sólido. No como el hombre codicioso que habría desperdiciado todo en gastos irresponsables y lujos vacíos. La lección más grande de toda esta historia es que nunca debes juzgar por las apariencias. El carpintero humilde que usa ropa vieja puede ser un millonario astuto. El hijo exitoso con traje caro puede ser un irresponsable financiero. La enfermedad terminal puede ser teatro calculado. Y el padre cruel que parece estar castigando a su hijo puede estar salvándolo de la destrucción personal. Las apariencias engañan, pero las acciones revelan el verdadero carácter de las personas. Mi hijo aprendió que su padre pobre era más rico que él había imaginado, pero yo aprendí que mi hijo tenía más capacidad de cambio y growth de la que había esperado. Al final, ambos ganamos, porque recuperamos lo más valioso que habíamos perdido, el respeto mutuo y el amor genuino sin condiciones económicas. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Has tenido alguna vez que enseñar una lección difícil a alguien que amas? ¿Te ha pasado que subestimaste a alguien basándote solo en su apariencia? No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir, historias sobre el poder de la paciencia, la importancia de la familia y los secretos que he aprendido en 78 años de vida en Valle de Bravo.